La guerra en el Plateado por los cultivos ilícitos no tiene freno. Su transformación en cocaína convierten a la región en un baño de sangre, miseria y esclavitud. Son las 6 de la mañana y la región del Plateado en el Cauca, considerada como la cuna de las disidencias de las FARC, arroja un sol picante que al golpear con la tierra hace resplandecer el verde brillo de la hoja de la planta de coca. A simple vista es solo una mata más, una planta común que no llama la atención. Su apariencia es inofensiva, casi inocente, pero bajo la presión de un violento proceso químico, su verdadera naturaleza emerge. Se transforma en una pesadilla para la sociedad, en un veneno disfrazado y en una forma de esclavitud silenciosa para comunidades empobrecidas como el Plateado. Semana llegó a una de las regiones más convulsionadas en materia de orden público como es el Plateado y su entorno. Pues sus gentes no hablan con los medios de comunicación. La ley del silencio predomina acá. Ellos prefieren no referirse al tema para evitar quedar pintados, como lo dicen, con algún grupo armado ilegal o favoreciendo a la fuerza pública. Pero también insisten, desde que se dio la operación Perseo, la situación es más compleja. Se incrementaron los casos de sicariato, de inseguridad y de consumo de estupefacientes. Ahora los civiles buscan armarse para responder a esa guerra. Y para nadie es un secreto que el Plateado, su fortaleza económica son los cultivos ilícitos. Son extensas las áreas donde hay esta mata que es el combustible para producir la cocaína. La radiografía en el Plateado es muy compleja. Es una zona que vive en guerra constantemente. Para llegar al Plateado se debe ingresar por vías destapadas, que en algunos casos se convierten en caminos de herradura, donde hay que pasar pequeños ríos. Incluso los vehículos tienen que utilizar su tracción 4x4. Tras completar cerca de 5 horas desde Popayán en el Cauca y para llegar a la convulsionada zona donde hacen presencia las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, la guerrilla del ELN y la segunda Marquetalia, se debe cruzar por el municipio de Balboa, Argelia y los corregimientos del Mango, Sinaí y Puerto Rico. Eso sí, bajo las normas que han impuesto los grupos ilegales. En este momento nos dirigimos desde Argelia hacia la región del Plateado, acá en el departamento del Cauca. Uno de los requisitos o una de las normas, por ejemplo, para hacer este trayecto es que los vehículos vayan, por ejemplo, así, con la mitad del vidrio abajo y la otra despejada. Incluso en este momento que vamos hacia la región del Plateado, nos informan que hay combates entre el ejército y grupos al margen de la ley. El vehículo en el que nos movilizamos tiene amarrada una bandera blanca en la parte de atrás como señal de que no representa peligro para los grupos criminales que hay en la zona y además para evitar de esta manera cualquier hostilidad contra sus ocupantes. La primera impresión al llegar al Plateado es ver la extensión de las plantas ilegales. De lado y lado de la vía y en las montañas se observa la hoja de coca creciendo sin ningún control. Al adentrarse en la región, la sorpresa es mayor al ver los cristalizaderos donde se somete a los agresivos procesos químicos la hoja para convertirla en pasta de base de coca. Al ingresar a uno de estos laboratorios clandestinos que se encuentran a la vista de todos, algo que es normal en el Plateado, nos encontramos con 4 jóvenes trabajando. Uno de ellos es menor de edad. Sin embargo, sin ninguna restricción, nos cuentan abiertamente qué es lo que hacen allí con la hoja de coca que traen los recolectores, más conocidos como raspachines. ¿Usted cuál es su papel acá? Aquí se le dice la pista, ¿no? Que es picar la hoja y ya echarla a los tarros, ahí ya pasa al relavador, ya que es el que le echa la gasolina y el axio y ya ahí ya, después de que escurre ya se la pasa a la prensa y ya la hoja que quede se la bota.
Escucharon muy bien, el ácido. Y es que para producir la cocaína, la hoja es sumergida en un cóctel impensable de químicos, como nos lo explicó uno de los hombres del laboratorio, quien sin ningún estudio universitario sabe cómo aplicar cada dosis para evitar que haya pérdidas de material. Bueno, el procedimiento de esto es, primero que todo, picar esta vaina, se le echa el material, lo que es cemento, se la revuelve, le echa sal, bueno, hace el procedimiento que están haciendo, la pasa a la picadora. Después se la revuelve, se le da pata, se la tapa con la gasolina y ahí uno ya le echa el agua ácido y la saca la mercancía. ¿Qué químicos usan? ¿Qué químicos? La sal, cal, cemento, ácido. ¿Y cuál es el producto final? Bueno, el producto final ya es cortar, ¿no? Cortar ya es... O sea, donde uno ya saca la mercancía, ¿cierto? Entonces ella ya utiliza agua ácido, verga y ya. ¿Y qué es lo que sale ahí? Ya la cocaína. Estos trabajadores se niegan a hablar sobre los dueños del negocio y los compradores. Simplemente dicen que a ellos les pagan por el día y por hacer su trabajo, que lo que pase de ahí en adelante no es problema suyo. En medio de nuestro recorrido nos encontramos a los raspachines, quienes son los que llevan la hoja de coca a los laboratorios. Felipe Ortega es uno de ellos, le dicen el cantante del plateado, y nos cuenta cómo es su trabajo como raspachín. Aquí pues raspando esta mata de hoja de coca, gracias a Dios que nos da para la comida, para el sustento, para nuestros hijos, para el estudio y para poder salir adelante. Cuéntenos un poco de su labor, a qué horas inicia. Nosotros aquí como argelianos madrugamos siempre, desde las 4 de la mañana, otros a las 3, 4 de la mañana ya estamos levantados haciendo para el desayuno y madrugamos a trabajar, a cosechar y también jornaleamos al día en todo lo que salga, macheteando, paleando, fumigando, de todo, porque nos gusta trabajar y con la bendición de Dios cada día salimos adelante. ¿Cómo ganan ustedes acá? ¿Cómo es el tema económico? ¿Le pagan el día? ¿Con quién arreglan para esos pagos? Nosotros acá pues ya cogemos esta hoja de coca, como podemos ver aquí, pues todo el día cosechando y ya de aquí la cogemos y ya la llenamos en bultos o en tulas y ya de esto pues ya la llevan en camionetas hasta los respectivos trabajaderos y ahí ya. ¿Cómo gana usted? Nosotros pues raspamos así, nosotros la roba pues lo que están pagando, ahorita pues está a buen precio gracias a Dios. ¿Cómo se la pagan? Ahorita están pagando a 15, a 16.000 o 17.000 pesos la roba. Uno hasta las 2 o 3 de la tarde se coge 12, 14, 15, 16 arrobas o 20 arrobas dependiendo del cultivo, pero sí, gracias a Dios uno saca un buen jornal, como le digo, para comprarlo la comida, el sustento diario y para nuestros hijos y para salir adelante. Lo oyeron muy bien, 17.000 pesos por arroba y logra recolectar en promedio 15 por día, lo que a cuentas abiertas da que un raspachín obtiene unos 250.000 pesos diariamente. Por ello dicen que es muy difícil reemplazar los cultivos ilícitos por otros, como lo propone el gobierno. Aquí nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana a preparar el desayuno para empacarlo y acomodarlo para irnos a raspar. Pues a las 4 y media ya estamos arrancando para el cultivo de coca donde nos contraten. Y así pues trabajamos hasta la 1, 2, hasta la hora que ya nos sentamos agotados, ya nos vamos para la casa nuevamente a seguir nuestras labores como mujer, seguir cocinando, preparar nuestros alimentos para dar a nuestros hijos y seguir en el día a día para al otro día seguir con la misma ruta. ¿Cuántos años tiene? Perdón la pregunta. Yo tengo 23 años. ¿Cuánto lleva raspando? Raspando pues, yo desde los, digamos, 13 años ya estaba raspando. Desde hace 6 meses el plateado es noticia casi todos los días en el país tras la operación Perseo, en donde ingresaron militares y policías a combatir a las disidencias de las FARC de Iván Mordiscos. Los combates entre la autoridad del orden y los ilegales son casi que a diario, generando muertos de lado y lado. Esto ha generado grandes reproches de algunos habitantes del plateado,
que han criticado la presencia de la fuerza pública sin que haya propuestas sociales de fondo que permitan una transformación del territorio. Se ha incrementado un poco la cuestión de consumo de drogas, lo que es la marihuana. Ya uno en las noches pues no puede andar tranquilo porque el olor es aberrante en las noches. Se ha visto en menos del periodo de 20 días 2 intentos de asesinato, un asesinato a plena luz del día frente al puesto de salud, y es donde uno se hace la pregunta, ¿dónde están estos entes que vienen a proteger a la comunidad? ¿Dónde están laborando ellos? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es lo que ellos vienen a hacer? ¿Solamente hacerse en los filos o hacerse afuera del pueblo para que otras personas vengan a hacer maldades? No creo que sea esto así posible. Nos encontramos en un riesgo total donde cualquiera, un civil, ya puede andar armado, amenaza al que quiera, andan con cuchillos, con armas en las discotecas. Y esto es inaudito, aunque pues para muchos los grupos guerrilleros, cualquiera independientemente, son los malos. Para la comunidad, en una parte, son los que le ponían el control a esta sociedad, a esta población, porque por ellos no se miraba el robo, no se miraba el vicio, no, el armamento no lo manejaba cualquiera. Pero siempre que entra policía o ejército, esto aumenta de una manera tenaz. Siendo casi las 9 de la noche, seguimos aquí en la región del Plateado, en donde hay que mencionar que a esta hora es prácticamente un pueblo fantasma. Las gentes con las que hemos hablado señalan que prefieren estar en sus casas por miedo, por temor a caer en una acción terrorista por parte de alguna de las organizaciones criminales que hacen presencia en esta región del país. También señalan que esa orden del gobierno nacional de hace 6 meses de haber militarizado este corregimiento pues no ha traído grandes beneficios, por el contrario, que día a día andan con miedo porque tras la presencia de las tropas en el casco urbano se presentan algunas acciones criminales por parte de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia o el ELN, poniendo en medio a la población civil. Hay que mencionar que la situación en el Plateado sigue siendo crítica pese a esa militarización ordenada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya son varios los enfrentamientos entre los militares y los ilegales, en donde han quedado en medio los civiles, como fue el caso del colegio de primaria Miguel Zapata. Las balas impactaron los tanques de agua en plena jornada escolar, donde habían niños tomando clase. También están las emboscadas contra los militares, como ocurrió a inicios del mes de marzo, donde 5 uniformados fueron asesinados luego de la activación de un explosivo contra un camión que llevaba a soldados por el municipio de Balboa. O el secuestro de 29 policías en el Plateado porque supuestamente iban a erradicar cultivos ilícitos. En la sonada en contra de la fuerza pública fue quemado un camión blindado del ejército que permanece allí abandonado como símbolo de triunfo por parte de la población. Y así, en completa chatarra, quedó este camión del ejército blindado que recordemos fue quemado a inicios de marzo cuando se registró una sonada contra la fuerza pública acá en la región del Plateado. Completamente destruido este vehículo, en donde además recordemos que para esa fecha fueron secuestrados 29 integrantes de la fuerza pública. Los habitantes del Plateado le hablan fuerte al presidente Petro. Le recuerdan que sus funcionarios fueron a tomarse selfies hace 6 meses y a la fecha no se ha visto ningún cambio. Solo la presencia militar que los pone en riesgo. Por eso le piden al jefe de Estado que cumpla lo que prometió en campaña. Y fue por eso que lo apoyaron allí, en la zona donde los que mandan son los grupos ilegales. Estas zonas por acá son olvidadas del gobierno. Sí, eso se puede decir, no hay educación adecuada para todos los niños que hay por acá, porque hay muchos niños y no hay con qué. ¿Ustedes apoyaron al actual presidente? Sí. ¿Se sienten decepcionados? Todavía faltan muchas cosas, por las que se han prometido faltan muchas cosas. O sea, pero sí se sienten que ha incumplido las promesas. Pues una sí. Por ejemplo, por aquí en estos lados todavía no se ha visto mucho porque las vías están hechas nada, que es lo primordial, pues que uno es para transportarse, la vía está en muy mal estado. Y pues esto no es vida para los niños
ni para adolescentes, ni para ningún adulto, porque hasta los adultos vienen aquí a trabajar, así raspando. Entonces pediríamos que nos colabore el gobierno, que haya más proyectos buenos y que así mismo sea, como por ejemplo en la alimentación, que en vez de subirle, le bajara un poquito, para que así como nos da el sustento de la mata de coca, así mismo las cosas están carísimas. Crisis económica, crisis en materia de orden público y abandono estatal resumen al Plateado, una región que amenaza hasta quienes quieren mantenerse al margen de estas rentas ilícitas, como Jeremy Bolaño, gestor cultural, quien ve cómo los jóvenes se alejan de las actividades lúdicas por miedo a caer en medio de las balas de la guerra. Pero necesitamos un poco más de ayuda, de acompañamiento del Estado, porque realmente nosotros trabajamos independientemente, la comunidad muchas veces es la que nos colabora para poder solventar vestuario, sonido, no tenemos un lugar adecuado donde poder estar ensayando, nos toca en pleno parque, no sabemos el día de mañana, una bala perdida, una bomba, esto es incierto. La guerra en el Plateado se ha convertido en un tablero de ajedrez bélico y manchado de sangre. Las tropas intentan avanzar en el territorio, pero los grupos ilegales se lo impiden, como ocurrió con la voladura de un puente en el Plateado. El camino conduce al municipio del Tambo, considerado bastión de la estructura Carlos Patiño. La acción terrorista tiene a los pobladores haciendo maromas para poder cruzar de un lado al otro, mientras el ejército intenta instalar un puente militar. Estamos afectados porque el transporte para pasar para allá y para acá siempre se dificulta. ¿Qué maromas tuvo que hacer para pasar la moto? Pues ahí me colaboraron para pasar por el agua y necesito llegar rápido a la casa. Gracias. La acción de los uniformados es peligrosa, porque mientras los militares trabajan, los grupos ilegales en cualquier momento lanzan ataques en su contra. A pesar del riesgo para los uniformados, estos lograron la adecuación del puente militar en el Plateado. Este es nuestro puente de la esperanza, ya colocado allá entre la hacienda y el Plateado, y viendo cómo nosotros llevamos la paz y la prosperidad, inclusive a pesar de la adversidad. El Plateado concentra el 75% de los cultivos ilícitos de hoja de coca en el Cauca, con un alcance aproximado de 10.000 hectáreas, pero esta cifra puede que se quede corta para las grandes extensiones que se logran observar al visitar el territorio. Quienes se lucran de este negocio aseguran que lo único que buscan es que puedan vivir sabroso. Soy el finquero y vivo de lo más sabroso, donde sea y donde quiera me divierto. Llevo mi fajo de billete en los bolsillos y donde vaya me encuentro con amigos.